Hola, muy buenas a todos. Buenos días desde Uppsala, desde los estudios de Radonova en Suecia. Y bueno, aquí nos tenéis. Hemos creado este nuevo estudio donde durante la temporada de este año vamos a generar un montón de contenido audiovisual sobre temas de Garradón y para ayudar también a resolver dudas, cuestiones, cómo aplicar la nueva legislación, etcétera. Espero que hayáis tenido un muy buen verano y en primer lugar os doy las gracias a los más de 25 que os habéis apuntado para este evento online que después de la temporada, después del parón veraniego, retomamos y mantendremos con regularidad durante este próximo curso. En el tema de hoy vamos a hablar de los aspectos prácticos del Código Técnico de la Edificación. Recordáis que bueno, el Código Técnico de la Edificación entró en vigor en septiembre del año 2020, hace aproximadamente 4 años, ¿vale? Que entró en vigor y desde entonces han sido muchas las dudas, las cuestiones que directo. Bueno, yo creo que me estáis escuchando nuevamente. ¿Vale? Lo que os comentaba, son estas cosas, estos pequeños problemas que tiene aquí el directo en el nuevo estudio. Bueno, lo que os estaba comentando, han habido muchos problemas, de acuerdo, de interpretación sobre este nuevo código técnico de la edificación, ¿de acuerdo? Y bueno, son muchas las dudas que surgen. Lo que vamos a intentar aclarar van a ser ciertos aspectos y cuestiones preguntas que nos han llegado, ¿de acuerdo? A nuestro correo electrónico. En primer lugar, el código técnico de la edificación en la parte de radón tenemos que ir al apartado H6 de salubridad, ¿de acuerdo? En este apartado H6 de salubridad es el que se titula protección frente a la exposición al radón. Aquí tengo mis notas, ¿vale? Para no olvidarme de nada importante. Bueno, primero, ¿qué es lo que no incluye el Código Técnico de la Edificación? ¿Cuáles son las medidas que, según el Código Técnico de la Edificación, no tenemos que llevar a cabo? Bueno, en primer lugar, la medida de exhalación de radón en el suelo. De vez en cuando, alguna de las licitaciones, de forma errónea, incluye la medida de exhalación de radón en el suelo como si fuera un requisito del Código Técnico de la Edificación. Esto no es correcto. El Código Técnico de la Edificación en ningún punto requiere la medida de exhalación de radón en el suelo. Estas medidas se pueden hacer, por supuesto que se pueden hacer. Hay una norma ISO, la 11665, parte 7, que trata sobre el tema de la medida de exhalación de radón en el suelo, ¿vale? Pero no es un requisito del código técnico, ¿vale? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. No es un requisito del código técnico de la edificación. Bien, el siguiente aspecto, que tampoco incluye el código técnico, ¿de acuerdo? Es la medida de concentración de radón en el interior del suelo, ¿vale? De nuevo, en algunos casos, algunas licitaciones también hablan de este tipo de medidas, ¿de acuerdo? Bueno, pues la medida de concentración de radón en el suelo no es un requisito que incluya el código técnico de la edificación, ¿vale? No se tiene, el código técnico no exige la medida de concentración de radón en el suelo. ¿Para qué puede ser útil esta medida? Bueno, la medida de concentración de radón en el suelo se puede realizar siguiendo también la norma ISO 11665, parte 11, ¿vale? Y nosotros aquí en Radonova os podemos ofrecer tanto un instrumento como el Marcus, o os podemos ofrecer también detectores pasivos para llevar a cabo este tipo de medidas. Estas medidas pueden ser útiles para mejorar la protección del código técnico. ¿De acuerdo? Por ejemplo, imaginad que estáis en un edificio que se está construyendo en un municipio clasificado como zona 1. Lleváis a cabo una medida de radón en el suelo y las concentraciones son tan enormemente, tan brutales, tan altas, que está perfectamente justificado que las medidas de prevención se tengan en cuenta aquellas que son para zona 2, ¿vale? Pero no al revés, ¿de acuerdo? No para ahorrarse, entre comillas, dinero, utilizar medidas de radón en el suelo para
un edificio que está en un municipio de zona 2, aplicar medidas como si fueran de zona 1. Eso no sería correcto hacer, ¿de acuerdo? Pero, en cualquier caso, insistimos de nuevo, el código técnico de la edificación en ningún momento exige la medida de radón en el suelo, ¿vale? Muy importante. Bueno, ahora que sabemos qué es lo que no incluye, ¿qué es lo que hay que hacer según el código técnico de la edificación? Bueno, pues el código técnico de la edificación lo que sí que incluye es lo siguiente. Primero, aplica a todos aquellos municipios que están situados, a todos aquellos edificios situados en municipios en zona 1 y 2. Si vais a la lista del código técnico, tenéis en el apéndice, creo que es en el B del código técnico, del apartado H6 de salubridad, aparece un listado de comunidades autónomas y 2 columnas. Zona 1, zona 2. Para cada comunidad autónoma, municipios que están en zona 1, municipios que están en zona 2. Bueno, pues en esos municipios, en los edificios de esos municipios, es de aplicación lo que indica el código técnico. Y se tiene que aplicar a edificios que son de nueva construcción, ampliaciones de edificios que ya existen, cambios de usos del edificio o reformas del edificio que van a alterar o que van a mejorar la protección inicial que había frente a la exposición a agarrado. ¿De acuerdo? Entonces, en todos estos casos es donde aplica el código técnico. Y el nivel de referencia son 300 becquereles por metro cúbico, ¿vale? Pero son 300 becquereles por metro cúbico en el aire, ¿de acuerdo? En el aire, no en el suelo, en el aire, ¿vale? Muy importante. Y en el aire tiene que ser en el interior del edificio, no en el exterior, en el interior del edificio, ¿vale? Y estos 300 becquereles por metro cúbico se refieren a concentración anual promedio. Y ahora vamos a indicar un poco más qué quiere decir esto de concentración anual promedio. Además, el código técnico, otras cuestiones que incluye son medidas de prevención, como pueden ser barreras de protección, y, evidentemente, las medidas de concentración. Las medidas de concentración para obtener ese valor y compararlo con los 300 becquerelios por metro cúbico, cómo llevar a cabo esas medidas de concentración, se explica todo ello en el apéndice C. Bueno, pues en el apéndice C, si vamos al apéndice C del código técnico, en este apéndice estamos hablando de las pautas, el método para determinar el promedio anual de concentración de radón, insisto, en el aire, ¿de acuerdo? Promedio anual en el aire de los locales habitables del edificio, ¿vale? Muy importante. Aire interior, promedio anual y locales habitables del edificio. Por ejemplo, en un edificio de apartamentos, los locales habitables se entiende que es cada bloque, cada apartamento de ese edificio, ¿vale? Bueno, y esto hay que hacerlo, esta determinación hay que hacerla en 3 fases, o hay tres pasos que se deben llevar a cabo. Primero, el muestreo. Esta es muchas veces la pregunta del millón, ¿de acuerdo? ¿Cuántos detectores hay que utilizar? Bueno, pues el código técnico incluye unas pautas muy claras para poder calcular la cantidad de detectores que hay que usar a la hora de determinar esos niveles de concentración de radón en el aire, ¿vale? Eso aparece en el código técnico, en función de los metros cuadrados del edificio, las unidades de uso, etcétera. Son unas pautas muy generales para poder hacer ese cálculo. Luego, la medición. Ya tenemos la cantidad de detectores, ahora vamos a medir. Bueno, pues ¿cómo se tiene que hacer a cabo esa medición? Primero, el procedimiento de ensayo tiene que estar acreditado ISO 17025 y la medición se puede hacer con detectores activos o pasivos. Si lo hacemos con detectores activos, tenemos que tener en cuenta que el procedimiento tendrá que estar también acreditado ISO 17025 con todos los problemas de acuerdo que eso va a llevar, ¿vale? La medida con detectores pasivos es la más cómoda, la más eficaz y la más sencilla para dar cumplimiento a la exigencia del código técnico de la edificación. En el caso concreto de las entidades que están ubicadas fuera del Estado, como es el caso de Radonova, no es de aplicación el darse de alta según el Real Decreto 410, ¿vale? Lo único que aplica es la acreditación ISO 17025. La colocación de los detectores la puede realizar el usuario del edificio, el propietario, el proyectista, la dirección facultativa, la entidad de control, siempre que sigan las directrices que indica la entidad de medida. En nuestro caso, junto con los detectores, os proporcionamos unas hojas de instrucciones para que podáis colocarles perfectamente y podéis dar cumplimiento a este requisito del código técnico.
Se tienen que llevar a cabo las medidas usando condiciones normales de habitabilidad, muy importante, ¿de acuerdo? Condiciones normales de habitabilidad del edificio, es decir, no aisléis el edificio, no hagáis cosas extrañas, una condición normal de uso del edificio y el tiempo de exposición mínimo 2 meses. Lo podéis dejar los detectores más tiempo, pero como mínimo 2 meses. Y finalmente, pues bueno, se tiene que llevar a cabo una estimación de la concentración de radón que, bueno, nosotros os lo podemos facilitar también en el informe de ensayo. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que ha quedado claro cuáles son los requisitos que incluye el código técnico y lo que no hay que hacer del código técnico. Repetimos para terminar este evento online. Las medidas siempre tienen que ser en aire, ¿de acuerdo? El código técnico no requiere medida de exhalación, ¿de acuerdo? El código técnico no requiere la medida de exhalación, el código técnico no requiere la medida en el suelo. El código técnico sí requiere la medida de concentración del aire en el interior del edificio. Y evidentemente la entidad de medida tiene que estar acreditada ISO 17025. Bueno, pues ya para terminar, os emplazamos al próximo evento online que tendrá lugar el próximo 25 de septiembre y de aquí a entonces, bueno, pues si queréis hacernos llegar sugerencias que queráis que tratemos en ese próximo evento online, 25 de septiembre a las 11 de la mañana, pues encantados de recibir vuestras sugerencias y, bueno, pues dar respuesta a las dudas que tengáis en relación con la medida de radón. Nuevamente, un abrazo muy grande a todos y a todas desde las oficinas de Radonova en Uppsala, aquí en Suecia. Y bueno, que tengáis muy buen resto del día y un abrazo muy, muy fuerte. Hasta luego.